como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos por allá? Espero que estén todos muy bien. Yo soy Carmen y vamos a ver qué lectura hay o qué mensaje de tu ser interno nos puede estar dando ahorita, en este preciso momento. Si tú estás viendo este video ahorita, este es un video extemporáneo. Cuando quieras verlo, aquí está a la orden, a la disposición para ti, y será tu mensajito en el momento en que tú veas este video. Seguro que sí. Quizás a lo mejor te hace falta este mensaje. Vamos a ver cuál será. Hay que aprender a dejar amores que no funcionan. Hay que aprender a dejar amores que no funcionan. ¿Por qué tenemos que darnos tan mala vida? Yo sé que es quizás duro decirlo, no es fácil, que aunque ese amor nos esté dando y nos esté, como quien dice, corroyendo por dentro, sentimos que necesitamos tener ese amor, aunque nos esté dando duro, pero tenemos que tener ese amor, ¿verdad? Quizás por el simple hecho de que estamos apegados a ese amor, pero a la larga es que realmente eso va a ayudarte a evolucionar. ¿Eso realmente te va a dar la felicidad? ¿O es que para ti es mejor sufrir pero estar al lado de esa persona, o ser feliz pero lejos de esa persona? Yo escogería lo segundo, pero ahorita lo diría yo, pero quizás en mi caso, en algún momento, yo tuve que haber también pensado que hubiese querido estar con esa persona así me esté muriendo, porque uno está enamorado, sencillamente uno está enamorado. Y uno piensa que con el tiempo va a cambiar todo. Pero mira, cuando los amores de verdad no funcionan, no funcionan. Y si has dado o has buscado la manera de que funcione, y funciona un ratito y luego vuelve a dañarse otra vez, de verdad, quiere decir que aquí está pasando algo que verdaderamente no sincroniza. Hay que aprender a dejar amores que no funcionan, eso es cierto. Vamos a ver entonces con estas cartas qué otra cosa te pueden estar diciendo, mi querido amigo, mi querida amiga, mis amores del alma. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Veamos. Tomar decisiones. Date cuenta, aquí está perfectamente esta reina de espadas, diciendo: tengo que tomar las decisiones que correspondan. No importa, de verdad, si tengo que cortar cabezas, como dice, pero así es, esa es la ley. Tenemos que tomar decisiones para nuestra felicidad. ¿Por qué tenemos que engancharnos en algo que de verdad no nos hace feliz? Que nos hace es preocuparnos. Déjame decirte, antes eso no se sabía, pero de unos años para acá, se entiende y se sabe que el estrés produce muchísimas enfermedades graves, ¿sabes? Así que, ¿por qué tenemos que estar estresados nosotros por estar al lado de alguien que realmente quizás no nos quiera como nosotros quisiéramos que nos quisieran? Entonces, ¿por qué? Si no es la única persona que hay en el mundo, pueden haber otras personas que lo hagan muchísimo mejor. Yo no digo que esa persona no lo esté haciendo bien, pero quizás para ti ya llegaste al techo y ya no puedes más, por una razón u otra. No se comprenden, no se entienden, quizás tienes mal carácter tú, quizás tiene mal carácter esa persona, no hay compatibilidad de caracteres. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas, pero pensarlas por el bien tuyo. Esa persona que piense por su bien y tú piensa por el tuyo. No pienses por la otra persona. No pienses que tienes que quedarte en la relación para no hacerle daño a la otra persona. A veces es duro, sí, hay que analizarlo un poco, pero cuando ves que ya realmente no se puede, pues no se puede. Mira, decisiones que puedes estar tomando bastante rápidas si se quiere. Son decisiones que a veces hay que tomarlas de un día para otro, sin ver para los lados, sin ver para atrás, porque si no te arrepientes. Ya cuando tú sientas la necesidad y lo pienses y le pidas a tu ser interno que por favor te ayude, una señal te va a dar. Yo tengo una anécdota de eso, porque yo siempre digo que si yo te contara. Yo estuve en una relación bastante dura, bastante fuerte,
fue una relación no fue de muchos años, pero sí fue una relación bastante dura. Y esta persona de repente se iba en las noches por allí, que iba para el casino, o si no se iba para no sé dónde, o se iba con los amigos, y bla, bla, y bla, bla. Y yo sentía que algo estaba pasando, que algo estaba haciendo que no era lo correcto para la relación. Yo le pedí al universo que me diera, aunque ya yo tenía muchos motivos, ¿sí? Pero que me diera por lo menos una última pruebita para yo decir, hasta aquí, ahora sí es verdad, como para que el ser interno me apoye, como buscando esa mano que me apoya y me dice, toma, mira, esta es la última prueba, dale. Mira, parece mentira. Yo me acosté ese día, me acosté como a las 12 porque estaba esperando y nada que llegaba. Me acosté a dormir y al día siguiente me tocaba llevar a la niña a la escuela. Y en el carro, cuando abrí la puerta, había un vaso con pintura de labio por toda alrededor del vaso. Eso para mí fue la clave. Ya, yo pedí una prueba, me la dieron. Es que mira, de verdad hay que permitir que tu ser interno sea tu cómplice para que te ayude. Una prueba, yo nada más le pedí yo no le dije más nada, sino una pequeña prueba. Efectivamente, mira lo que hizo. Un vaso de esos plásticos, parece que venían bebiendo o algo así, y estaban unos labios pintados. ¿Qué querrá decir eso? Inmediatamente, bueno, allá, eso se explotó y hasta ahí llegó todo. Yo nada más estaba esperando una prueba. Lógicamente, eso no es tampoco que por cualquier cosita que te huela, ya tú vas. Eso era porque ya venían cosas de atrás y yo no terminaba de aprender a dejar amores que no funcionaban. No terminaba de aprender. Pero luego pedí a mi ser interno que por favor una prueba y eso fue suficiente. Ahí sí que te estoy diciendo, seguimos entonces. Mira, ideas que se te pueden presentar, lo que acabo de decir, pídele a tu ser interno como idea, pídele a tu ser interno que realmente te ayude. Y todo ha sido espadas que te han salido, todo mental. Deja el corazón un ratico a un lado y ponte a analizar y a pensar qué es lo mejor para ti. Yo vuelvo y te repito, algo importante, tú tienes que saber que el estrés y ese tipo de estrés sobre todo produce muchísima ansiedad, muchísimas mortificaciones, muchísima depresión y eso te lleva a una gran depresión luego y también enfermedades bastante fuertes. Así que, por favor, el estrés es signo de que puede abrirse una puerta para una gran enfermedad. Así que ponte atención a ti mismo o a ti misma. Pon atención a tu cuerpo, cuídate tú y cuídate completa tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu. La última carta ya para finalizar, mira, viste, esta persona seguramente que va a empezar a tener sus propios compromisos, digamos, o remordimientos, si se quiere, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor se portó tan mal en la relación que verdaderamente ahora el universo lo que le manda es ciertas inquietudes. Esas mismas inquietudes que tú pudiste haber pasado, esas también las va a pasar, no te preocupes. Bueno, no importa lo que pase a esa persona. Eso no es lo importante. No desearle mal a nadie. Sencillamente suelta lo que no te funcione. Así de sencillo, suelta lo que no te funcione. Más nada, eso es todo. Y ya verás después cómo ese corazón se abre para atraer otras cosas. Cuando alguien se va es porque necesita que alguien regrese. Es necesario el corazón. El corazón necesita abrir las puertas para que alguien entre. 2 personas en el corazón, tú sabes que eso no es así. Aunque hayan personas que tengan 2 en el corazón, siempre hay una que sirve y la otra no. Hay una que es amada y la otra no. Vamos a estar claros en eso. Nos estamos viendo entonces en un próximo video de cómo te leo el tarot gratis. No, ese es mi otro canal. Bueno, si quieren, por favor, pueden ir a ese canal donde leo las cartas, leo los signos del tarot.
Sí que por favor compartas ahorita el video, mensajes de tu ser interno, le des un like y también te suscribas. Nos estamos viendo pues hasta un nuevo y adorado video. Bye bye.